La verdad es que cuando yo me pongo a pensar en todo esto, lo único que me llega al corazón es una frase: solo Dios. Porque no hay forma humana que ningún ser humano pueda formar una iglesia, recibir dirección espiritual para afectar familias y afectar la nación. Solamente Dios puede hacer eso. Y una de mis anécdotas favoritas fue ver la transformación en diferentes personas. Algunos que empezaron desde el principio y otros que se fueron añadiendo. A él no le va a gustar lo que yo voy a decir, pero fue lo que Dios me puso. Yo tengo que seguir al Señor. Para mí una de las más impactantes ha sido, hay muchas, pero quiero mencionar esta en particular, fue ver aquí a Alejandro Logroño. Yo vi a este hombre inteligente, trabajador, excelente padre de familia, que a veces iba, y ver cómo paulatinamente Dios lo ha ido tocando y tocando y tocando y tocando, y él ha ido acercándose. Pero para mí lo más importante de eso es la perseverancia de su esposa en la oración. Porque si él está aquí, no es porque él quiere. Nosotros sabemos que Dios lo trajo, al igual que todo el que está aquí. Pero es como un testimonio interesante de cómo nosotros debemos perseverar en la oración, tocarle la puerta a Dios, porque nadie tiene la capacidad de cambiar a nadie, ni de transformar a nadie. Y yo no sé cómo nos va a dar tiempo, porque esto que está aquí, yo lo subí porque a las 3:45 de la mañana Dios me despertó. Yo me acosté con un mensaje en mi cabeza y Dios me dijo, ese no es el mensaje que va, y comenzó a hablarme a esa hora. Yo tuve que pararme, comenzar a caminar en el cuarto, la habitación. Me dijo, hoy yo voy a llevarle un regalo a todo el que vaya. Y este es el símbolo de ese regalo. Les voy a hablar de eso en un momento. Pero quería comentarles rápidamente que solo Dios. Nosotros empezamos muy entusiasmados, por ejemplo, con el tema de las mesas redondas. Comenzamos a tocar puertas y desde el principio vimos como el potencial que esto tenía, sabía que venía de Dios. De una vez empezamos a tratar de entrar en el sector privado y en el gobierno. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha puesto en el corazón de nosotros es transformar la República Dominicana. No nosotros, sino Dios a través de lo que nosotros y mucha gente está haciendo. Esa es la visión. Y pues en eso también nosotros decidimos tocar la puerta del presidente de la República en ese entonces para que él compartiera y viera esto y se entusiasmara y entonces abriera las puertas. Pero no pasó nada, absolutamente nada. Sin embargo, ustedes pueden bajarme un volumen del micrófono. Gracias, Juan Daniel. Sin embargo, hace 2 semanas aproximadamente, se tiró, vamos a pedir otra cita, y a los 3 días respondieron y nos llamaron del palacio para que fuéramos a hablar con el presidente y duramos 1 hora hablando con él. Entre otras cosas, hablamos de las mesas de valores y durante la conversación nosotros le dijimos, señor presidente, si yo fuera usted, yo empezaría directamente con la Policía Nacional. Y él dijo, ajá, ¿y por qué? Bueno, porque la Policía Nacional es un grupo que está en la mira de la sociedad. Si la Policía Nacional es afectada, la ciudadanía va a ser afectada. Yo me olvidaría de todo el mundo y empezaría por ahí, con un plan piloto que envuelva a un grupo reducido y luego que veamos los resultados, pues entonces seguir expandiendo, si así se quiere. Él llamó a su secretaria ahí mismo, le dijo, llámese, mándele una carta, una llamada al general fulano de tal, que es el encargado, comisionado de la transformación de la policía, y dígale que tiene que recibir a Randy y a Jeffrey, que era lo que estábamos ahí. Esa misma noche nos dieron la cita y 3 días más tarde estábamos reunidos con ese general. Hicimos la reunión con el general
el general dijo, bueno, en la reunión salió que teníamos que hacer una reunión de trabajo con generales de la policía y oficiales que están trabajando en la transformación, y 5 días más tarde se hizo esa reunión. Yo pensaba que iba a ir, o sea, una reunión como con 4 o 5 personas, habían 30. Entre ellos estaba el subdirector de la policía y otros generales más que lo acompañaban, altos oficiales. Y tuvimos la oportunidad con ellos de hacer una mesa redonda para que ellos vieran el potencial. Y el subdirector se paró y dijo, esto hay que hacerlo en el país entero y empezando lo más rápido posible. De ahí salió otra reunión de trabajo, porque esa fue para que ellos probaran. Pero en la siguiente era para establecer el plan de ejecución. Y esa reunión fue 5 días más tarde. Ahí nos reunimos con un par de generales, entre ellos el que dirige el DICRIN, y tenemos un plan. El día 10, 11 y 12 de marzo vamos a entrenar a 2,000 agentes de la policía para que empiecen mesas redondas. Se va a hacer en 3 días porque no podemos sacarlo de las calles. Se va a sacar una tercera parte de esos grupos. Esos entrenamientos van a ser, Dios mediante, en las Fuerzas Armadas. Vamos a estar ahí de corrido. Ya tenemos los manuales listos. Eso va a abarcar 4 sectores de la nación, entre ellos un barrio caliente. Y luego que ellos empiecen, vamos a empezar un piloto también con los ciudadanos de ese barrio. Vamos a identificar a las personas que son de mayor influencia, lo vamos a invitar a desayunar a un sitio, le vamos a hablar, el mensaje con ellos es el siguiente: necesitamos transformar ese barrio y ustedes son los que lo van a hacer. Y nosotros queremos enseñarles cómo se hace eso. Vamos a empezar mesa redonda con ese grupo y cuando tengan un módulo o 2, vamos a hacer que ellos mismos busquen a todas las personas, vecinos más importantes de ese sector. Y vamos a empezar mesa redonda con ese barrio. A todo esto, yo lo único que oigo son los memos y los oficios que dicen, esto fue una orden que bajó directamente del presidente de la República para que así se hiciera. Y lo que yo quiero que usted vea de todo esto es grandioso, nosotros estamos felices, usted no se imagina cuánto, felices y al mismo tiempo gritando de cómo vamos a hacer esto, pero Dios nos va a respaldar. Solamente Dios puede hacer eso. Si nosotros hubiéramos ido donde el presidente hace 3 años, no hubiera pasado lo que pasó. De la reunión con los 30, la policía grabó un video. Y ese video, la semana siguiente, el presidente se reúne siempre todos los lunes con los altos mandos del país. Y en esa reunión, el comisionado de la transformación le reportó al presidente de la reunión que tuvimos. Y se grabó un video, nosotros hablando, enseñando todo eso. Y ese video se puso en el Palacio como una semana después. Cuando el video pasó, el ministro de Defensa actual se paró y dijo, eso lo aplicaron en las Fuerzas Armadas, yo estaba ahí, eso funciona, presidente. Después se paró el de Migración y dijo, yo estaba ahí también, eso funciona, presidente, eso funciona. Solo Dios puede hacer eso. Nosotros no tenemos la capacidad humana para hacer ese tipo de cosas. Entonces, quiero hacer un llamado para que se inscriban allá abajo al final del servicio, porque nosotros vamos a necesitar monitorear y supervisar ese proceso. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos. En el caso de la policía, las mesas redondas se van a hacer a las 7 de la noche en 4 lugares diferentes. Las personas que se inscriban, nosotros tenemos que evaluarla en el Departamento de Recursos Humanos del Reino de los Cielos. Vamos a orar. Sí, porque como usted comprenderá, mucha gente quiere ir, se lanza por emociones, pero cuando usted va a uno de esos sitios, usted va a pelear espiritualmente. Y usted no quiere que a usted le digan cuando usted llegue a Los Minas o a Santiago, bueno, a Jesús yo lo conozco,
yo conozco a Alejandro, yo conozco a Ángel, también conozco a José Gabriel. ¿Y tú quién eres? Y entonces le den un palo. Entonces nosotros tenemos que cuidarlos a ustedes. O sea, usted se inscribe y luego le vamos a decir cuál es la selección. Ellos acordaron darnos unas credenciales para que podamos entrar libremente durante el periodo que esto vaya a durar, que solamente Dios sabe cuándo. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. Como les decía, hoy Dios trajo un regalo para todo el mundo. Ahora bien, para recibir ese regalo se necesita de discernimiento espiritual. Y yo voy a orar primero para que tú puedas recibirlo. Es un regalo, que Dios sorprendió de madrugada diciendo, este regalo va a marcar un antes y un después en la vida de aquellos que lo reciban, que reciban la revelación. Así que yo le voy a recomendar a usted que está aquí y a los que nos están mirando a través de la internet, deje de estar cocinando, pare todo lo que usted está haciendo, siéntese como si usted estuviera aquí, saque una libreta y sobre todo participe en esta oración, porque que usted reciba este regalo que Dios tiene para usted depende de que el Espíritu Santo le dé la revelación. ¿Cuántos lo quieren recibir? Cierre sus ojos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por abrirnos puertas. Solo tú, Señor, puedes hacer todo lo que está ocurriendo ahora. Oramos, Señor, pidiendo tu cobertura, porque sabemos que como seres humanos no podremos hacer nada de eso. Pero cuando tú mandas, tú respaldas. Le presentamos al presidente de nuestra nación, Luis Abinader, bendícelo, cúbrelo, Señor. Le pedimos que tú le sigas dando sabiduría. Oramos atando todo espíritu de las tinieblas que quiera venir a confundir la obra que tú estás haciendo. Lo declaramos inoperante ahora en el nombre de Jesús. No pueden hacer nada. Pedimos, Señor, que en este momento tú abras el entendimiento de todo lo que estamos aquí. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la revelación de esto que tú nos has traído en el día de hoy para regalarnos, para marcar un antes y un después en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hebreos capítulo 4, verso 15. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 4, verso 15. Dice, nuestro sumo sacerdote, y habla de Jesús, comprende nuestras debilidades. Ponga el asunto. Nuestro sumo sacerdote, o sea Jesús, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es paradójico. Vamos a hablar sobre el poder de la debilidad. El poder de la debilidad. Cada persona que está viva pasa por muchas y grandes batallas. Quien lleva batallas lleva una gran carga todos los días de su vida durante un largo tiempo. Muchas personas están batallando en silencio sin que nadie lo sepa, con ansiedad y depresión, por ejemplo. Otros están tratando con una vida, una relación rota, un matrimonio, una relación de mucho tiempo que se ha roto de repente. Hay otras personas que están lidiando con un matrimonio difícil en este tiempo. Otros con dificultades financieras. Algunas otras personas están lidiando con hijos con problemas. Hijos que han entrado en rebeldía, hijos que se han alejado. Otros con enfermedad. Algunos con achaques de la vejez. Y sucede que usted ora y ora y ora y pareciera como que Dios no responde. En medio de toda la presión y todas las cargas, usted ora, Dios parece no responder, hace mucho esfuerzo, pero nada parece cambiar. Y entonces uno empieza un proceso mental. Y en ese proceso mental, la gente comienza a pensar
necesito ser más fuerte. ¿Cuánto han pensado eso? Necesito ser más fuerte. O necesito tener mayor fe. ¿Cuánto han pensado en tener más fe? La gente cristiana no se deprime, no le da ansiedad. Eso es una falta de fe. Y muchos que están pasando por eso, siendo cristianos, que aman a Dios, se autorrecriminan a sí mismos. Porque se supone que si yo soy una persona de fe, yo no podría o no debería estar pasando por lo que estoy pasando. Nada más lejano a la realidad. Todas las luchas son parte de la gente que cree en Dios. En 2 de Corintios, capítulo 12, se abre una historia de un hombre muy conocido por todos, nada más y nada menos que el apóstol Pablo, que mandándole esta carta a la ciudad de Corintios, reveló una situación grande de problemas que él experimentó durante toda su vida. Él experimentó una gran debilidad que lo llegó a cuestionarse, seguramente, por lo que usted puede leer en sus escritos, muchas veces. En 2 de Corintios, capítulo 12, Dios habla algo completamente diferente a lo que muchos piensan cuando pasan por pruebas, cuando enfrentan dificultades o cuando se dan cuenta que son demasiados débiles. ¿Cuántos de ustedes que están aquí, por ejemplo, no se han preguntado o han dicho, yo debería tener más fe? Si yo tuviera más fe, no me pasara lo que yo estoy pasando. Yo debería tener un mejor trabajo, mis hijos deberían estar más en sujeción. Y eso es porque yo no tengo fe. Y la gente entra en depresión y ve todo eso como que es algo malo. Pero la Biblia dice algo completamente diferente respecto a ese tema. Y en 2 de Corintios, capítulo 12, Pablo habla de que en un momento determinado Dios lo arrebató y lo llevó a lo que él llama el tercer cielo. Y él dice, de sus propias palabras, que él no sabe si ese viaje fue en su cuerpo o fuera de su cuerpo, que él no lo sabe. Lo que él sabe es que en ese viaje que Dios lo llevó a ese lugar, él vio cosas. Él experimentó y vio revelaciones que para él como humano eran difíciles poner en palabras y que muchas no le permitían revelárselas a la gente. Y al estar él con esa revelación, acuérdese que Pablo fue fariseo, conocedor de la ley. Al ver esa revelación y ponerla en contraste con lo que él sabía, él se dio cuenta de que él no sabía nada, de que los fariseos, los saduceos no tenían la más mínima idea de lo que estaba pasando realmente en el mundo espiritual. Y cuando él está comunicando eso, él dice lo siguiente: Dios, para protegerme, ha puesto un aguijón en mi carne. Me ha puesto un enviado de Satanás para que me dé galletas, para que me abofetee, para que yo no me haga orgulloso. Y ese es el contexto. Y en ese contexto, yo quiero leerles 2 de Corintios 12, la primera parte del verso 9, que dice: cada vez él me dijo, refiriéndose a Dios, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Esto, mis amados, es una hermosa paradoja. Es algo como que se contradice. ¿Cómo es que el poder se perfecciona en la debilidad? Pero esta es una paradoja que es el centro del evangelio que nosotros profesamos. Y básicamente lo que está diciendo es que cuando nosotros somos débiles, es cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Óigalo bien. Cuando nosotros somos débiles, en ese momento, eso se convierte en la puerta que le da paso a que el poder de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Dios no puede manifestar su poder si tú piensas que tú eres suficiente. Dios no puede manifestar su poder si tú piensas que tú eres una persona de influencia y que tú abres puertas. Dios no puede manifestar su poder en tu vida si tú te crees que porque Dios te ha abierto algunas puertas o te ha llevado, por ejemplo, al palacio a conocer al presidente. No puede manifestar su poder si tú te crees el cuento de que tú lograste eso porque tú eres una persona especial en el propósito de Dios. Pero cuando somos débiles, cuando nosotros estamos conscientes de que sin Él nada podemos lograr, entonces, en ese convencimiento, en ese nivel de conciencia, el poder de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas.
Hoy vamos a ver en este mensaje 4 perspectivas de la gracia de Dios. Porque Él dice, mi gracia te sea suficiente. Pero ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es algo que Dios da cuando Él quiere y a quien Él quiere, en el momento que Él quiere y donde Él quiere. No es algo que tú puedas demandar, es algo que Él te da de manera espontánea. Y la da a aquellos cuya mentalidad, cuya conciencia reconoce de que sin Dios nada pueden hacer. Entonces, hay 4 aspectos de la gracia de Dios que Él ha empacado en un regalo para que tú la recibas en tu espíritu, no en tu cerebro como información, sino que tú la recibas y que mientras se van hablando, mientras vamos hablando, el Señor vaya, digamos, cortando con una espada y sacando de tu corazón, de tu mente, creencias que todos hemos tenido y tenemos durante mucho tiempo. Y esto es para traer una gran transformación a tu vida. Entonces, la invitación es que cuando tú estés escuchando, no haga como yo hago. Que yo estoy escuchando un mensaje y yo digo, wow, esto sí le aplica a mi esposa y Delka debería estar escuchando esto. Wow, si él ni estuviera aquí, le voy a mandar el link para que, mira, chequeate el minuto 12. No haga eso. Hágase de cuenta que el único que está aquí es usted. Y si tú estás mirando por la internet, que Dios te está predicando este mensaje solamente a ti. ¿De acuerdo? Entonces, número uno. Una realidad, principio. Nuestra debilidad es la puerta para experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. Lo voy a repetir de nuevo. Mi debilidad es la puerta para experimentar la gracia de Dios en mi vida. Esa es la primera perspectiva. En 2 de Corintios, capítulo 12, ahí es que estoy, verso 8, ese es el verso antes, dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. O sea que Él, esa opresión que tenía, esa lucha, esa espina en el pie, que nadie sabe lo que era. Nadie puede decir, mucha gente dice que era que fue un arzuelo que le salió. Yo he escuchado gente decir que fue un arzuelo, otros dicen que era un golondrino que él tenía porque no podía levantar la mano. O sea, la gente inventa mucho. La Biblia no revela cuando él habla del aguijón a qué se refería, pero él lo describe como un mensajero del diablo que lo abofeteaba, prácticamente para que tuviéramos una imagen de lo sufrido que él estaba, de lo mucho que él sufría por eso. Y dice que en 3 ocasiones él le dijo al Señor, por favor, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Y Dios las 3 veces le dijo, no. Claro que no. Mi gracia es todo lo que tú necesitas, porque mi poder, que tú lo vas a necesitar para lo que tú estás haciendo, actúa mejor en la debilidad. Él llamó a esto un mensajero de Satanás. Y como dije, oró 3 veces, pero la respuesta de Dios fue algo que él no esperaba. Porque él oraba y la gente sanaba. Él oraba y convencía a gente del evangelio. Dios hacía muchos milagros a través de Pablo, pero Dios le dijo, no, eso no. Dios no le quitó la espina. En vez de eso le dijo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Ahora, ¿qué significa eso de que mi gracia es todo lo que tú necesitas? ¿Qué significa eso? En términos prácticos para nosotros. Lo que esto significa en términos prácticos, y esto posiblemente no le agrade a mucha gente, pero espero que te agrade porque hay algo mucho más valioso detrás de eso, es que Dios no siempre quita nuestro dolor de manera inmediata. Eso es una realidad. Dios no siempre va a quitar de manera inmediata el sufrimiento que tú estás experimentando en un momento determinado de tu vida. En vez de eso,
lo que Él hace es que nos ayuda a darnos cuenta que su gracia es suficiente en medio de ese dolor. Pero es que yo no entiendo, espérate, que yo estoy sufriendo demasiado y eso me suena como un mensaje muy bonito, que su gracia es todo lo que yo necesito. Lo que Dios está diciendo es que su favor, su mano poderosa, su intervención que abre una puerta, su intervención que sana a una gente en un momento determinado, su intervención cuando a ti se te acaban todos los recursos y de repente Él hace que aparezca alguien y te diga, toma, su intervención cuando de repente ese hombre que está en la calle o ese hijo que se fue regresa, su intervención, su gracia es lo que tú necesitas. Pero esa gracia solamente viene cuando tú reconoces y estás claro de que tú eres débil y que tú no logras nada. Hasta para respirar tú necesitas la gracia de Dios. En una iglesia en Dallas, Texas, un servidor de una iglesia por años sufría de dolores crónicos que no soportaba. Un síndrome de dolores crónicos. Y fue a varios médicos, cuenta este testimonio, todos los testimonios que estoy contando son reales, pero nada lo ayudó. Cada mañana para levantarse era una agonía tras otra. Al principio, al ver que nada sucedía, él se resintió con Dios. Cada mañana al levantarse, él oraba llorando. Señor, sáname. Señor, quítame esto. Yo te he sido fiel. ¿Por qué tú no me ayudas? Y pasó el tiempo y el dolor nunca se fue. Y un día, él comenzó, sin darse cuenta, a experimentar a Dios de forma más profunda en medio del dolor. Una experiencia espiritual, sobrenatural, que se repetía día tras día. Cada mañana él se levantaba no con el sufrimiento en mente, sino con la expectativa del encuentro que él estaba teniendo con Dios. Antes pensaba, dijo él, en un momento cuando compartió su testimonio, que después de un tiempo con esos encuentros, él le dijo a Dios, antes yo pensaba que podía vivir sin ti. Pero ahora sé que sin tu gracia no puedo pasar ni un solo momento. Sin tu gracia, sin tu ayuda, yo no puedo soportar esto. Y esto, de lo que habla este testimonio, es de la bendición que trae la debilidad que una persona reconoce en sí mismo de manera honesta. La debilidad que nosotros tenemos, aquello que no podemos solucionar por nuestra propia fuerza, aquella incapacidad que nosotros tenemos para realizar ciertas cosas. Esa debilidad es la que nos enseña a nosotros algo que nosotros necesitamos, que es a depender de Dios completamente para todo. Nosotros sabemos teóricamente que tenemos que depender de Dios, pero en diferentes etapas de nuestra vida no vivimos así. Nosotros vivimos como si lo supiéramos todo. Yo leo la Biblia, recibo un par de revelaciones y de repente usted comienza a pensar que usted es superior a los que no leen la Biblia. O superior a la gente que por el afán trabajan y no sacan tiempo todas las mañanas para hablar con Dios. Pero esa debilidad que todos las tenemos, no importa lo inteligente que usted tenga, que usted sea, no importa el nivel de influencia, los recursos que usted tenga, esa debilidad la tenemos todos. Y esa debilidad es la que nos enseña, la que Dios utiliza a través de los años para enseñarnos que tenemos que depender de Dios. Es esa inhabilidad. ¿Y cómo yo voy a hacer esto? ¿Y cómo es que ahora, por ejemplo, en este caso que acabo de contarle, es que nosotros vamos a hacer ese proyecto con tantos policías en tantas partes? Y súmale a eso todo lo que se dice de lo que hacen algunos de ellos. ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer algo? Ese reconocimiento de inhabilidad, de no saber qué hacer, es lo que Dios utiliza para que nosotros podamos tener acceso a su poder.
En Mateo 5:3, estoy leyendo en la Reina Valera 95, Jesús en las bienaventuranzas dijo esto, ya lo hemos tratado antes. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? ¿Qué significa eso? Ser pobre en espíritu significa reconocer nuestra inhabilidad espiritual, o también reconocer de que nosotros dependemos de Dios. Señores, miren, en estos días vimos en las redes sociales publicación de varios jóvenes estudiantes de diferentes colegios que están muertos. En estos días hemos visto personas que completamente sanas de repente llegaron en un momento determinado a su casa y le dio, como dice mi abuelo o decía, una sirimba, y están muertos. O usted lo agarra una gripe y le cae esa fiebre y ese dolor de cuerpo y calmante van y calmante vienen y esa fiebre nada de ceder. Y usted dura un par de días ahí para usted darse cuenta de lo poco que realmente nosotros podemos controlar en nuestra vida. Para mí es impresionante, óigame bien, es impresionante. Yo he visto varias personas fallecer delante de mis ojos. Como una persona tiene la piel caliente, se mueve con dificultad. Pero cuando el Espíritu, Dios lo llama y lo saca de su cuerpo, es impresionante ver la transformación que experimenta el cuerpo. Cómo se pone frío. Y de repente, si usted no lo pone en posición, se pone duro. Y con el tiempo comienza a descomponerse. Y usted dice, ¿y dónde está el glamour? ¿Dónde están las cirugías plásticas? ¿Dónde están de esa persona los títulos, las posesiones, la reputación de la que han disfrutado durante tanto tiempo? ¿Dónde está todo eso? Cuando ese espíritu lo sacan de ahí, usted se da cuenta que nosotros, como dicen en los velorios, no somos nada. Sin embargo, nosotros estamos viviendo nuestra vida como si nosotros fuéramos la gran cosa y nos creemos mejores que mucha gente. Algunos reconocen que hay unos que son mejores y reconocen que ellos son mejores que mucha gente. Pero esa realidad o esa falsa realidad que todos tenemos es lo que nos tiene a nosotros sin la oportunidad de poder experimentar el verdadero poder de Dios aquí en la tierra. De ver a Dios actuando de forma que nos deje con la boca abierta. Y el poder de Dios no se manifiesta cuando una persona dice, el que sabe de esto aquí soy yo. El poder de Dios no se manifiesta cuando yo me levanto y digo, yo estoy en lo correcto, ellos están equivocados y el que sabe soy yo. Cada situación que Dios presenta en tu vida, sin excepción, es un acto de amor para ti y para mí, para que tú puedas descubrir que tú no sabes nada, que separado de Dios, de su gracia, tú ni siquiera puedes respirar. Usted no ha visto una gente que comiéndose una nuez se la trabanca ahí en la garganta y comienza y se pone morado y comienza a tirar, a patalear. Pero una persona que tenía control de su vida, a lo mejor dirige una empresa o a lo mejor es un funcionario, pero basta una nuez en su garganta para que él comience a patalear sin control. Y si no viene alguien y le saque esa nuez, entonces se va. De lo que estamos hablando es con todos los afanes que tú y yo tenemos. Si no es por la gracia de Dios, si no es porque Dios es quien abre puertas, si no es porque cuando tú estás construyendo algo, Él es que te dice, estos son los cálculos, ponlo ahí. Si no es por eso, cuando viene un viento, cuando viene un accidente o algo y tú sales con vida, si no es por la gracia de Dios, tú no estarías vivo. Nosotros no somos nada sin Dios. Y el problema es que no creemos que somos una gran cosa. Ese es el problema. Por eso, este mensaje es un regalo. Ahora, cuando nos sentimos débiles con las situaciones, Señor, yo no aguanto más. No aguanto esta enfermedad. Señor, ¿cómo voy a resolver el mes que viene para pagar? Señor, mira mi matrimonio,
que estás roto. Ya estamos casi firmando. Cuando nos sentimos débiles y experimentamos impotencia, unos les llega más tarde que otros, pero cuando llega por la misericordia de Dios, entonces caemos de rodillas. Y es en ese momento que Dios espera que en el proceso nos demos cuenta de que nosotros no estamos en control. Él es que está en control. Es en ese momento cuando la gracia de Dios fluye a través de nuestra vida. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten como débiles en este tiempo? Están pasando cosas, ustedes se sienten como impotentes. Si eso te está pasando, no te sientas avergonzado. En vez de eso, míralo como una oportunidad para tú experimentar la gracia de Dios en tu vida. Y yo quiero en este punto que tú cierres tus ojos y ores de esta forma. Yo voy a orar, pero esto es simplemente una forma de orar. Dile: Señor, yo reconozco mi debilidad. Yo reconozco que no puedo hacer nada en mi propia fuerza. Pero yo creo que por medio de tu gracia, yo puedo hacer todas las cosas. Señor, que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Señor, dame la conciencia de que separado de ti, yo nada puedo hacer. Ayúdame a mantener esta conciencia todos los días, por el resto de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Número 2, segundo aspecto. El poder de Dios se revela por medio de nuestra debilidad. El poder de Dios se revela por medio de nuestra debilidad. En 2 de Corintios 19, la parte B, él dijo: cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Y aquí viene la segunda parte: porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Eso es lo que está diciendo. Y este mensaje es contradictorio y va contra todo lo que dice el mundo. ¿Cuántos han leído libros de liderazgo y de autocrecimiento y ese tipo de cosas? ¿Qué dice el mundo? El mundo dice que el fuerte prevalecerá. El mundo dice que el que es capaz tendrá éxito. Prepárate y estudia. Yo no tengo nada en contra de estudiar ni de prepararse. Hay que hacer eso. Pero una cosa es que tú estudies y te prepares y tú entiendas que de eso depende que tú avances. Y otra cosa es que tú estudies y sepas que Dios puede utilizar eso que tú aprendiste para avanzarte. Son dos cosas diferentes. El mundo dice: al inteligente y experimentado le va bien. Ese muchacho tiene experiencia. Sin embargo, aparecen personas que no tienen experiencia. Le voy a poner un caso, que es un caso que todo el mundo conoce. Ustedes conocen a una señora llamada Marta, ¿verdad que sí? Ustedes han oído hablar de ella, ¿verdad que sí? No, ustedes saben. Yo he estado en diferentes, una vez estuve con ella junto. De hecho, 3 días después me llamó para hablar de lo que yo le dije en el aire aquella vez. Y una de las cosas que se escuchan es que ella no ha invertido un peso y sin embargo tiene un nivel de fama y penetración que gente que han gastado millones no han logrado. Ella no sabe de música, no sabe cantar. Había un video que le dijeron, Marta, te está maquillando. Dice: aquí a ver si Dios hace un milagro con esta cara. Le pongo ese ejemplo porque es conocido. Lo que quiero decir, y mucha gente se mata con estrategia. Usted ve que hay gente que no tienen vida porque salen con el celular y donde quiera que van tienen que estar grabando un video, poniéndose de diferentes formas para publicarlo en la red, para ver si alguien los sigue un chin más. Y déjame decirte algo, si ese eres tú, sin la gracia de Dios tú no vas para ninguna parte. Tú vas a luchar y a luchar y a luchar y te vas a cansar hasta que tú no te rindas y entiendas que Dios no va a hacer lo que tú quieres. Dios va a hacer lo que Él quiere. Y lo que te corresponde a ti, me corresponde a mí, es que tú y yo nos alineemos a lo que Él quiere. Lo cual implica que yo tengo que averiguar qué es lo que Él quiere. Y para yo averiguar lo que Él quiere, yo tengo que meterme con Él todos los días y tocarle la puerta y decirle: háblame, dime qué es lo que tú quieres. Yo reconozco que yo no tengo la fuerza para hacer esto que estoy haciendo.
¿Cuántos me están siguiendo? Entonces él dice que el poder de Dios se manifiesta mejor en la debilidad de la gente. Coño, Dios mío, qué paradoja tan grande. ¿Y qué es esto? Sin embargo, el mundo me dice que tengo que ser fuerte, que tengo que sacar cuadritos, que tengo que ir todo el tiempo al gimnasio. Al gimnasio hay que ir, señores, por razones de salud. Hay mujeres, déjame no decir eso. Dios cuídame. El reino de Dios opera en un principio totalmente diferente. En el reino de Dios, el poder de Dios se muestra mejor cuando nosotros somos y reconocemos que somos débiles. Porque hay gente que está en debilidad, pero no lo reconoce. El orgullo no le deja reconocer que ahora está en el piso, pero dice, no, yo me voy a levantar, yo voy a comenzar a hacer repeticiones, voy a comenzar a hacer afirmaciones y me voy a levantar. Hay gente que está débil, pero no lo reconoce. El poder de Dios se manifiesta en aquellos que honestamente saben, reconocen que son débiles. En aquellos que saben que todo lo que han logrado, lo lograron porque la gracia de Dios te lo permitió. Si tú no lo crees, una sola llamada es suficiente para que tú pierdas todo. Una sola llamada a cualquier hora es suficiente para que tu vida cambie radicalmente. Y nosotros pensamos que somos gran cosa. En el reino de Dios, cuando yo no puedo, Dios puede. En el reino de Dios, cuando pensamos que llegamos al fin, para Dios ese es el comienzo. En Éxodo 4:10 dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Y Dios le había dicho a Moisés, ve donde el faraón y habla con él. Convéncelo de que deje salir al pueblo, a una gente gaga y tartamuda. Entonces, Moisés lo que está presentando es que en vez de decir, wow, me eligieron a mí, ¿qué dijo Moisés? Que yo no puedo, yo no soy quien para eso. Yo no califico. Yo no califico, yo soy tartamudo, ¿cómo yo voy a hablar? Incluso hablando contigo ahora se me traba la lengua. Y Dios manifestó su poder precisamente porque Moisés estaba consciente de eso. Dios luego agarró e hizo a Moisés un gran líder, sacó a Israel de Egipto. No, oigan bien, no porque Moisés era excelente, sino debido a que Moisés era débil. Por eso fue que Dios lo hizo a través de él, lo pudo hacer a través de él. Y al final de la jornada, toda la gloria, o sea, toda la fama de lo que ocurrió, se la llevó Dios. ¿Qué fue lo que pasó en Edén? En Edén, Dios nos puso ahí y nos dio de todo. Y nos reveló a nosotros que Él era el Todopoderoso, que Él es grande y que tú no puedes hacer nada sin Él. Y el hombre, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, comenzó a creerse que él podía vivir separado de Dios. Y por eso todo el desastre que estamos viviendo. Pero con Moisés no fue así. Por ejemplo, otro caso es el caso de Gedeón. Jueces 6:15 dice, Gedeón fue un juez de Israel. Era un tipo, oigan lo que pasaba con Gedeón. Gedeón vivía en una finca de Aso, o de Baní, o de Venezuela, o de México. Y entonces él cosechaba la tierra, la sembraba de mango, la sembraba de cacao, de aguacate, de plátano. Y después venían un grupo de gente, entraban, les robaban toda la cosecha y le daban una pela a él. Cállese, esto es mío. Después que él estaba trabajando. Y esa era la realidad del pueblo de Israel en esa época, cuando venían los madianitas. Usted no podía hacer nada, porque si lo hacía tenía que hacerlo escondido, porque si no, la obra de tu trabajo se la robaba a otro. Entonces, Dios decide liberar a Israel de esa opresión y va nada más y nada menos donde Gedeón a decirle, eres tú que lo vas a hacer por mí. Imagínense, un hombre que era muy cobarde. Entonces en Jueces 6:15 dice, oigan la respuesta de Gedeón, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de todas las tribus de Manasés. Y yo soy el menor, el de menor importancia en mi familia. Elige otra gente. Pero oigan esto. Cuando el ángel del Señor se le aparece a Gedeón, oigan cómo lo saludó.
Dígame, Gedeón, hombre valiente y fuerte. ¿Usted se imagina? Hombre valiente y fuerte. ¿Con quién tú estás hablando? ¿A quién tú le estás hablando? No puede ser a mí. Si es contigo que estoy hablando. A mí, yo. Búscate otra gente. Sin embargo, oigan bien, hay personas que luchan para autopromocionarse en los negocios, en diferentes sitios. Yo les digo a la gente, no te autopromociones. Deja que Dios te promocione, porque su promoción va a ser permanente. Amén. Gedeón se introduce a Dios como el más insignificante, pero ¿saben qué pasó? Dios lo hizo un poderoso guerrero que derrotó a los madianitas, pero Dios no se quedó ahí. Después que Gedeón le dijo, pero ¿es en serio tú estás hablando conmigo? Sí, soy yo, el Dios. Yo sé que tú eres Dios, pero por favor, mira, yo voy a poner esa canasta ahí. A que llueva en todos los sitios menos ahí. Y Dios dijo, ok, Gedeón, fue a un aguacero y el pedazo seco. Y él dijo, ok, Señor, yo te creo, Señor, pero excúsame por mi impaciencia y por mi incredulidad. Ahora yo quiero que tú hagas que llueva ahí y no fuera. Y Dios le mandó una lluvia ahí mismo, una ducha le puso. Y él se estaba arrancando la cabeza. Dios le dijo, yo estoy dispuesto a bajar donde tú quieras. Entonces, cuando él creyó que era Dios, él le dijo, ok, ¿con qué tú cuentas? Le pregunta a Dios. Dijo él, bueno, esa gente son 130,000. Pero yo tengo 32,000. Si tú me estás mandando con estos 32,000 soldados que vamos a acabar con ellos. Y Dios le dijo, demasiada gente. ¿Cómo así demasiada gente? Y al final de la conversación, Dios le dijo, de esos 32,000, yo nada más quiero que tú te lleves 300. ¿300? Sí. ¿Y lo puedo elegir yo? No, yo los voy a elegir, le dijo Dios. Yo los voy a elegir. Y Dios le explicó cómo lo iba a elegir y los eligió. Ahora, dice en Jueces 7:2, entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiado guerrero contigo, Jueces 7:2. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Dios le quitó todo el espacio a Gedeón de que la habilidad humana jugara un papel en esa victoria. Y Dios le dio la victoria para mostrarle a Gedeón el gran poder de Dios, que solamente se manifiesta a través de la debilidad. A través de la debilidad. Eso fue en el Viejo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ocurrió lo mismo. Cuando Jesús se fue a orar para elegir sus primeros 12 discípulos, si hubiera sido yo, me voy al Sanedrín y comienzo a buscar los currículum de todos los fariseos. Dígame usted, ¿cuántos doctorados usted tiene? ¿Usted sabe la Biblia? Si yo me sé el libro de Isaías completo, venga, usted califica. Dios no buscó a nadie de ahí. Escogió a un tipo como Pedro, que no sabía leer y era un pecador bravucón, que hablaba duro. Escogió a un odiado colector de impuestos. Ese, cuando usted va a pagar sus impuestos ahí en la Dirección General de Impuestos Internos, ese que le dice, la multa va, tú puedes pelear lo que tú quieras, es más, te voy a poner otra multa más, odiado a ese nivel. Escogió a uno de esos, este va a ser mi discípulo. Escogió a un celote. Un celote era un activista social de esa época, un cabeza caliente que está en las redes todo el tiempo peleando y levantándose contra el gobierno, y dijo, tú también vas a ser mi discípulo, ven. Nada que ver con lo que yo haría o tú harías. Él escogió gente insignificante, iletrada y sin ningún tipo de preparación. Y con esos 12 creó la revolución más grande que la tierra jamás haya visto. Hasta el día de hoy. Tú estás sentado aquí donde tú y yo estamos sentados por gracias a esos 12 que Jesús mandó, que no tenían redes sociales, que no tenían cámara, que no sabían de letra, que no sabían ni siquiera cantar, no tenían luces, no tenían altar. Sin embargo, Dios cambió el mundo a través de 12 que no servían para nada.
En 1 Corintios 27 y 28 dice, en cambio, oigan bien, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. La pregunta de los $75,000 es la siguiente: ¿y por qué Dios haría algo así? El siguiente verso, el verso 29 de 1 Corintios capítulo 1, da la respuesta. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Óigame lo que le voy a decir. Usted puede tocar una pieza perfecta, usted puede cantar una adoración y que la gente se caiga y se sane, pero delante de Dios usted no puede decir, fui yo que hice eso, porque quien lo hizo fue Dios a través de ti. Si tú tienes la familia que tú tienes, no es porque tú seas un buen padre, porque tú hayas sido buen hombre o buena mujer. Tú tienes la familia que tú tienes, imperfecta, gracias a que Dios te lo permitió. Nadie puede jactarse. Y mientras Dios me hablaba de este mensaje anoche, y del que no se dio cuenta, pero yo me pasé como una hora dando gritos. ¿Por qué? Porque estando aquí en la iglesia, la gente me dice mucho, wow, mira qué bien buen padre es el pastor, mira a sus hijos sirviendo allá arriba. Mira qué buen esposo es él. Ven al pastor que abraza a la pastora, a su esposa, la agarra de la mano. Ustedes no se imaginan por años escuchando qué familia más ejemplar tiene el pastor. Pero anoche yo me di cuenta que yo no soy. Yo no soy buen papá como ustedes creen. Yo me paso semanas que no hablo con mis hijos en Estados Unidos. Yo no soy un buen esposo. Yo trato, pero yo no soy un buen esposo. Ni siquiera soy un buen hijo, porque a veces se me pasan 3 y 4 días y no voy a ver a mi mamá que está en cama postrada. Ayer la fui a ver. Dios me empujó a verla ayer. Y no iba a ir porque mi excusa es que los sábados yo me preparo para predicar. Pero Dios me llevó a verla. Y cuando yo vi la sonrisa de la vieja, Dios me permitió ver ayer unas cuantas cosas para despertarme en la madrugada y hacer que yo me diera cuenta, yo no soy buen papá. Mis hijos se quejan de que yo les prometo cosas y no les cumplo. Mis hijos se quejan de que yo no manejo situaciones bien. Mis hijos se quejan de que yo dejo pasar las cosas. Mi mamá me dice, mi hijo, ¿y por qué tú no me vienes a ver? Muchos de ustedes dicen, wow, usted es un buen pastor. Yo ni siquiera soy buen pastor. Pastor, cuando usted predica, Dios me habla. Usted es un excelente predicador. Yo no soy un excelente predicador, yo no soy nada de eso. Y anoche yo me di cuenta de eso. Me di cuenta de que yo soy mal hablado. De que yo no soy tan bueno escuchando como una vez mi esposa me dijo. Pero anoche mismo Dios me hizo ver una realidad. Las cosas buenas que la gente reconoce no tienen nada que ver conmigo. Nada que ver conmigo. Todo tiene que ver con la gracia de Dios que ha estado operando en mí por muchos años. Y su misericordia es tan grande que Él ha operado a través de mí, incluso yo siendo orgulloso, pensando como que yo he hecho algo.
Yo me paro aquí hoy en día y veo 16 años para atrás. En los últimos años yo siempre me he preguntado, ¿qué hace toda esta gente aquí escuchándome? Pero hoy en la madrugada, yo me di cuenta de que ustedes no vienen aquí a escucharme a mí, ustedes vienen a escucharlo a Él. Yo simplemente soy la bocina. Y esa es la realidad, mis hermanos. Tú viniste caminando aquí en el día de hoy por la gracia de Dios. Porque a ti te pudo haber dado algo, que tus piernas no funcionaran. Tú sabes lo asombroso que es que tú estás aquí y tú estás respirando de manera normal y no tienes una máquina que te esté ayudando para respirar. ¿Tú sabes por qué tú estás respirando de la forma que tú respiras? Por la gracia de Dios tú estás respirando. Porque su gracia te ha permitido a ti que tú puedas respirar y vivir. Su palabra dice, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Pero eso es algo que nosotros lo tomamos como una garantía. Incluso muchos tenemos hijos y lo tomamos como una garantía. Hay gente que no tiene hijos. Muchos critican al marido que tienen o al esposo que tienen y no se dan cuenta de que hay mujeres que desearían tener un hombre aunque sea malo para tener un compañero. Y si tú tienes un esposo o tienes una esposa y Dios te dio la dicha de tener hijos, es por la gracia de Dios, no es porque tú eres bueno. Su gracia es que te sostiene. Y eso es lo que Dios está tratando de explicarte y explicarnos a nosotros hoy, en esta mañana. Es por su gracia, porque Él quiere, porque Él es un Padre amoroso que te ama. En una iglesia de Houston, un joven que iba a la iglesia y servía en la iglesia, era un destacado empresario en Houston. De la noche a la mañana, en un periodo corto de tiempo, fracasó en los negocios y lo perdió todo. Semanas más tarde estaba literalmente enterrado en deudas que él no podía pagar. Y por muchas semanas no podía dormir de noche. Y es que debido al éxito que había tenido en los negocios, él había llegado a creer en sus propias habilidades. Él había llegado a creer que era una gente con unas habilidades, una persona con la capacidad de crear riquezas. Entonces vino el fracaso y lo golpeó muy duro. Lo golpeó tan duro. En un momento él estaba completamente quebrantado, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y fue en ese tiempo de quebrantamiento que él se dio cuenta que en realidad él no podía y nunca pudo realmente hacer nada por su propia fuerza. La realidad lo encontró. Fue ahí cuando él se postró de rodillas delante de Dios. Y relata él que él comenzó a hablar con el Señor de esta forma: Señor, yo no puedo seguir haciendo esto. Señor, tú tienes que hacerlo por mí, porque tú eres el Señor de mi vida, no yo. Él cuenta que orando de esa forma pasaron días y días. Y uno de esos días, él comenzó a hacer pequeñas cosas
comprar una cosita aquí, vendiéndola, cosas muy pequeñas. Entonces algo asombroso ocurrió. De cosas pequeñas, Dios comenzó a abrirle puertas pequeñas en diferentes sitios. Comenzaron a aparecer pequeñas oportunidades. Esas pequeñas oportunidades se fueron juntando y fueron la base de un nuevo negocio que fue mucho más exitoso que él había tenido al principio. Años más tarde, él experimentó bendiciones que superaban por mucho todo lo que Dios le había dado en su negocio anterior. Pero él dijo que la riqueza más grande, el cambio más grande, el valor más grande que él recibió fue un cambio en su corazón. Él ahora confiesa que todo lo que él tiene, desde que él nació hasta ahora, se debe a la gracia de Dios. No a sus talentos, no a las personas que él conoce, sino a la gracia de Dios. Y hoy en día, dicen sus pastores, que cuando a él le va bien, no se enaltece de sus propias habilidades. Cuando no le va tan bien, no se desespera, porque él sabe que todo está en manos de Dios. Y el Señor le quiere decir a alguien esta mañana: no le temas a tus debilidades, porque es a través de ellas que el poder de Dios va a ser revelado en tu vida. Recuerda estas palabras, las voy a leer 2 veces en 2 versiones diferentes. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Nueva Traducción Viviente dice, y esto lo escribió Pablo en un momento difícil de su vida. Él le mandó una carta a la gente de Filipo, a los filipenses, para darle las gracias por las ofrendas que él había mandado. Porque todos los cristianos de la región sabían que él estaba viajando para conquistar a los gentiles, que estaba haciendo una obra. Pero él tocaba puertas para que le dieran ofrendas, porque él tenía que pagar comida, tenía gastos, todo ministerio tiene gastos. Y solamente la gente de Filipenses le mandaron dinero. Y este texto forma parte de una carta que él le mandó a ellos, dándole las gracias. Incluso porque ellos le mandaban aún sin él pedirle. Y él le decía a esta gente, porque si yo tengo, yo voy a seguir en el ministerio. Y si no tengo también. Porque yo no dependo de las ofrendas que me dan. Yo he aprendido a vivir en abundancia o en escasez. Y en esa dinámica he aprendido el secreto más grande que yo he podido aprender. Y aquí viene Filipenses 4:13, que es el contexto. He descubierto que yo todo lo puedo por medio de Cristo, que me fortalece. O sea, en las luchas que él experimentó, en las altas y bajas, en los momentos de oposición, él llegó a la conclusión de que todo lo que él puede hacer, lo puede hacer por medio de Cristo, que es quien le da la fortaleza, quien le da la fuerza. Déjeme leer ese verso en la versión amplificada, Filipenses 4:13. Banda, por favor, suba. En la versión amplificada, Filipenses 4:13 dice: puedo hacer todas las cosas a las que Él me ha llamado, en Cristo que me fortalece y me capacita para cumplir su propósito. Soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Estoy listo para todo y soy capaz de todo, gracias a Él, que me infunde la fuerza interior y la paz interior. La clave de este verso, mis amados, no es que yo soy fuerte. La clave de ese verso es que hay uno que me da la fuerza, y ese es Cristo. Yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos. Obviamente este mensaje va a tener una parte 2, porque son 4 cosas, apenas he cubierto 2, pero ya es un poco tarde. No se pierda la parte 2 y la conclusión la semana que viene, si Dios nos permite y si Cristo no ha venido antes.
Cierra tus ojos, por favor. Dios quiere hablarle a alguien. Cierra tus ojos. Como seres humanos, como ser humano que tú eres, Dios sabe lo difícil que es para ti recibir este regalo que Él te está dando. Es un regalo de conciencia, no de conocimiento, sino de conciencia. Es un regalo que cuando una gente lo recibe, su vida cambia radicalmente. Es que cuando una gente reconoce que hasta la misma respiración depende de la gracia de Dios y que es un regalo que Él da. Cuando una gente recibe, cuando una gente experimenta esa revelación, vive su vida en asombro todos los días, porque en todo lo que hace y que puede hacer, esa persona tiene la capacidad de ver la mano de Dios y no verse a sí mismo como el autor. Claro, Dios necesita que tú te muevas. Dios necesita que tú acciones. Dios quiere que incluso tú te prepares, que aprenda habilidades, que te desarrolles. Lo que Él no quiere, lo que Él quiere evitarte a ti y a mí, es que tú sigas en la trampa de pensar que todo lo que tú tienes, todo lo que tú has recibido hasta ahora, tú te lo has ganado por tu propia fuerza. Dios quiere que tú llegues al conocimiento de que todo lo que tú has alcanzado ahora ha sido un regalo de la gracia de Dios. También Él quiere que tú entiendas y que yo entienda que la única forma de aprender del valor de la gracia de Dios es a través del sufrimiento. Es a través de las debilidades que tenemos. Cuando vemos una enfermedad que no podemos curar y nadie puede. Cuando tú anhelas, por ejemplo, casarte y no has encontrado una pareja para casarte y tú dices, Señor, cuando va el día 20 del mes y ya los recursos se te agotan y tú no sabes cómo vas a lograr subsistir los siguientes 10 días que faltan. O cuando de repente pierdes el trabajo y no sabes cómo vas a resolver pagar las cosas. O cuando los clientes empiezan a irse, el negocio empieza a bajar y tú te ves con todos estos empleados y esta infraestructura y tú te preguntas, ¿y qué voy a hacer? Dios sabe. Dios sabe las debilidades que tú estás enfrentando. Dios las conoce. Y Él te dice en esta mañana, no temas. Mi gracia es lo que tú necesitas. Esa situación que tú estás experimentando, no temas, confía en mí, no confíes en ti. Yo estoy en control. Busca mi rostro todos los días, varias veces al día. Busca mi rostro, busca mi presencia mediante la oración, mediante el estudio de la palabra, mediante la conversación conmigo mientras te desplazas a tu trabajo, mientras estás en el trabajo, conversa conmigo. Las luchas son parte de la manifestación del amor de Dios para que tú y yo nos acerquemos a Él.
y entendamos de una vez y por todas que separados de Él nada podemos lograr, pero que pegados de Él y reconociendo honestamente nuestra debilidad, su poder se manifiesta más poderosamente. Es en esos momentos difíciles cuando Dios te dice, ven, ven. Y tú dices, ¿y cómo es posible? Yo no puedo hacer nada. Dios quiere cambiar tu mentalidad. La mentalidad de pensar como piensan la gente de este mundo, que creen que dependen de sus habilidades, de sus conocimientos. Cuando Dios te llama, Él no depende de lo que tú sabes, de lo que tú tienes. Dios depende de Él mismo para hacerte avanzar. Muchos hemos tratado de aumentar nuestra fe mediante un ejercicio intelectual, utilizando la razón. Quiero tener más fe, quiero tener más fe. Por eso es que la fe no funciona. La verdadera fe no crece en tu mente y en el razonamiento. La verdadera fe crece en el Espíritu que Dios te ha dado. ¿Y cómo se hace crecer la fe en el Espíritu? Es simple, pero casi nadie lo hace. La oración y estudiar la palabra con la intención de obedecerla. Estudia la palabra y obedécela todos los días y la fe va a crecer en tu espíritu. Así cuando Dios te diga, ven, y haya fuego o aguas turbulentas, Dios te va a dar momentos en que cuando Él te llama, tú vas a ver todas las circunstancias y tú vas a ir porque tú sabes que tú no dependes ni de las circunstancias ni de tus habilidades, sino que tu vida depende de aquel que te está llamando.